Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Carlos Soria, abogado de Olavini, informó que el pasado 8 de octubre se presentó una solicitud de habeas data, pues su defendido está siendo sujeto a escuchas y seguimientos ilegales, al igual que de intercepciones de información desde abril de 2019. Esto debido a que no existe una acción judicial que ampare tal persecución, indicó el jurista. Con ello buscan que el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia Estratégica informe sobre los seguimientos realizados sobre Vini. De la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Saludamos con el doctor Carlos Soria, abogado de Olavini. Doctor Soria, buenos días. ¿Qué decir de esta nueva fase de esto que ya parece una telenovela? Ahora resulta que el señor Olavini, de acuerdo a ciertas investigaciones que no han podido ser verificadas, apoyaba en labores de escuchas aparentemente al gobierno nacional. ¿Qué decir respecto a este tema? Licenia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Alexis. Sí, efectivamente, ahora resulta que Olavini ha estado trabajando con el gobierno del Ecuador y con otra persona en un centro carcelario para no sabemos qué realmente. Acordémonos que primero Olavini fue acusado de desestabilizar al gobierno de Moreno, luego de ataques a sistemas informáticos, tampoco eso fue probado, luego a acceso no consentido a sistemas informáticos y ahora resulta que nosotros hemos estado espiando desde una cárcel. Existen varias imprecisiones y no me voy a referir al tema del señor Seglia porque es algo que realmente desconocemos, pero sí a estas cosas que se dicen en el reportaje, específicamente que el 11 de abril Olavini ha estado con este ciudadano estadounidense, Paul Seglia, en el CDP, en el Centro de Detención Provisional del Inca, en donde supuestamente pues estaban haciendo estas actividades de desarrollo de software o algunas otras cosas que dice el reportaje. Lo curioso aquí es que el día 11 de abril del 2019, el ciudadano sueco Olavini estaba siendo detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. El 11 de abril, perdón doctor, el 11 de abril fue el mismo día en que Julian Assange era sacado de la embajada en Londres y detenido por Scotland Yard, el mismo día. El mismo día. Pero en el reportaje existe esta imprecisión de que supuestamente ese día Olavini ya estaba en el CDP trabajando con Paul Seglia en alguna cosa que dice el reportaje. Pero como les decía, lo importante aquí es determinar que Olavini ese día estaba siendo recién detenido, sin fórmula de juicio, con todas las violaciones de las que hemos hablado en innumerables ocasiones, y lógicamente no podía estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Olavini después, en su audiencia de formulación de cargos, que recién empieza el 12 de abril a las 10 de la noche, termina el 13 de abril a eso de las 3 de la mañana, 2 de la mañana, recién ahí es cuando se le constitucional de detención por orden de prisión preventiva. Y él ingresa recién al CDP el día sábado 13 de abril. Es decir, nunca pudo haber estado haciendo lo que supuestamente estaba haciendo un día en donde recién estaba siendo formulado cargos y en donde se estaba dilucidando su situación jurídica. Y eso es lo que nos sorprende. Nos sorprende después de haber sido tan duro la pata, después de haberlo acusado en una rueda de prensa, activado la justicia con esto. Ahora resulta que no estaba haciendo eso, sino todo lo contrario. Es por eso que nosotros, y eso nos sorprende, aunque lo veíamos venir, nosotros el día 8 de octubre interpusimos una acción constitucional de habeas data informativo que tiene la finalidad de preguntarle a través de un juez, a través de un juicio, en este caso a las únicas personas que pudieran estar haciendo seguimientos y escuchas en el país, que son los entes públicos, a través de órdenes judiciales que tienen que ser completamente constitucionales. Pero desde abril del 2019 y hasta la fecha, estimado Alexis y estimada Licenia, Olavini ha sido sujeto a constantes seguimientos y persecuciones, a intentos de interceptaciones de sus comunicaciones. Tanto es así, y alguna vez ya lo comentamos en este espacio, inclusive cuando Olavini salía a hacer sus gestiones privadas, siempre hay patrulleros, siempre hay policías que lo escoltan, y lo último fue un dron que lo seguía a cada paso a donde iba. Entonces,
Este tipo ya de persecución es algo que no se puede tolerar. Y lógicamente, como no sabemos quién la ha ordenado, porque no nos han notificado de absolutamente nada, es que pedimos este habeas corpus. ¿Y a quién? Lógicamente, a la ministra de Policía, María Paula Romo, al comandante general de la policía, al jefe del Distrito Metropolitano de Quito, al jefe de la Policía Judicial y, lógicamente, al jefe de inteligencia de la policía. A más de a esta nefasta institución que es el CIES, ¿no? Que bajo el manto, bajo el velo de supuestamente hacer actividades para la paz del Ecuador y para entender cuáles son los estamentos de inteligencia para poder preservar la paz, utiliza sus herramientas para perseguir a personas inocentes y a ciudadanos de a pie, y no solo a Olavini, al equipo jurídico que trabajamos con él y a algunos colaboradores más. Es por esto que hemos solicitado las respuestas del caso al gobierno ecuatoriano, porque estos abusos tienen que parar, estimado Alexis y estimada Lucena. Ahora, doctor Soria, en este caso, perdóname un ratito, Liz, en este caso específico, porque vemos que se repite esa misma lógica de utilizar estos famosos portales digitales que van generando los relatos, el recuento de los hechos y tal. Si usted nos dice que hay imprecisiones, partiendo desde la fecha, e imprecisiones incluso más profundas, más de fondo, como que nunca Olavini estuvo participando en este famoso montaje de la panadería y tal con el señor Seglia. ¿De dónde salen las fuentes de este periodismo de investigación? ¿Quién les da esos datos? ¿Cómo hacen para tener información que supuestamente sale de un centro de rehabilitación social? Efectivamente, como ustedes saben y la ciudadanía debe conocer, un centro de privación de libertad en ese momento además estabas declarado en emergencia. Es decir, que habían muchísimos más recursos y muchísimo más personal para controlar las cosas que sucedían. Ojo, no dudamos por un segundo que el gobierno ecuatoriano a través de sus instituciones está espiando no solo a sus adversarios políticos, sino ya a gente que les resulta incómoda a cualquier cosa que hace. Y eso es el resultado de una debilidad política que ha sido demostrada a lo largo de todos estos 3 años y un poco más que estamos viviendo este gobierno. Entonces, claro, lo único que nosotros pedimos es que se deje de estigmatizar a las personas por cómo lucen o por lo que hacen para tratar de justificar errores que cometieron hace un año. Imagínense que estamos ya en el mes de octubre del año 2020 y no hemos tenido la audiencia preparatoria de juicio, que se vio suspendida por diferentes razones anteriormente, pero que ahora nuevamente pedimos, o sea, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la celeridad que hemos visto en otros casos? ¿Por qué se trata diferente a un caso y a otro no? Yo tengo casos en casación que están más de 3 años y ni siquiera han sido tocados. Entonces, la selectividad de la justicia es lo que preocupa y es lo que debilita el sistema judicial. Más aún cuando se activa únicamente cuando existen retaliaciones mediáticas o políticas que lo único que hacen o lo que tratan es de perjudicar o favorecer según los intereses de turno. Eso es lo que está completamente mal. Como le decía, nosotros no dudamos que el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones esté espiando a la gente que considere. Pero nosotros, es más, somos víctimas de esos intentos de espionaje, de esas persecuciones, con drones, con antenas, con redes inventadas para tratar de meterse en las comunicaciones de Olavini que tiene con sus abogados y con su equipo con el que trabaja en una fundación. Entonces, esto se está saliendo de un contexto de legalidad y estamos ya entrando, como lo hicimos desde el primer momento, en un estado de persecución, en un estado policial que utiliza las instituciones para perjudicar a los ciudadanos a los cuales debería proteger. Doctor Soria, ahora esto complica o no el proceso judicial que enfrenta actualmente Olavini, tomando en cuenta que en otros casos que no son similares a este, pero que han partido de un informe de investigación, entre comillas, periodística, hay incluso gente que ha sido sentenciada. ¿En qué medida esto complica la situación de Olavini en el ámbito judicial? Evidentemente, el tratar de posicionar a Olavini nuevamente como un hacker está claro, este es el objetivo de todo esto, pero ya la historia y los hechos han probado durante todo este proceso, y más las pruebas que se han aportado en la única cancha en donde tiene que ser jugado, que es en la cancha judicial, fiscal, que primero Olavini no es un hacker. Segundo, que trabaja precisamente para que las comunicaciones a través del Internet sean privadas y sean confidenciales. Y tercero, que eso precisamente es lo que incomoda a los regímenes de turno que quieren utilizar
la información de sus ciudadanos con determinado fin. Ahora, el tema penal por el cual está siendo procesado Olavini es muy diferente al tema constitucional que estamos proponiendo en este momento. Este tema constitucional deviene de una respuesta a la intimidación y a los constantes seguimientos y tratamiento diferenciado que se está haciendo con Olavini, sin que nosotros tengamos una orden judicial que podamos establecer como que le dota de legalidad a estas persecuciones y a estos seguimientos. Entonces es eso, el abuso, el cómo lo tienen a Olavini en un estado policial en donde le buscan absolutamente todo. Va al Supermaxi a comprar sus vegetales y hay un escuadrón de la policía persiguiéndole y tomándole fotos y haciéndole videos. Entonces nadie puede vivir así, nadie puede vivir así. Entonces es hora de que el Estado ecuatoriano se sienta presionado para responder a sus mandantes y para que sepan que los instrumentos, las instituciones y cualquier equipo o software que haya contratado, tengan o vayan a tener, se lo use precisamente para asegurar la seguridad de los ciudadanos, no para perseguirlos con el fin protervo político que ellos busquen. Después de aquella rueda de prensa que dio la mañana de ese día 11 de abril, doctor Carlos Soria, en que se detiene a Olavini, ella dijo que iba a presentar pruebas y claro, se le acusó de múltiples cosas, ¿no? Tiene como 3 acusaciones que usted ya las relató, pero la ministra Romo entregó alguna prueba, porque finalmente, digo, se decía que era hacker ruso, que infiltró cuentas oficiales, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna prueba de eso o todavía sigue esa denuncia flotando en el aire y Olavini teniendo que soportar toda esa carga de persecución, de escuchas, de espías oficiales sin ninguna razón alguna? En lo absoluto, Alexis y Licenia. Acordémonos que ese 11 de abril en la mañana se dijo que trabajaba con los rusos, hasta ahora los rusos no asoman, luego supuestamente hacían acciones de desestabilización, como ya habíamos dicho, nunca fue probado. Dijo la señora ministra textualmente que en las próximas horas aportarían con todas las pruebas. Jamás llegaron, y porque no llegaron, nosotros solicitamos tanto a la ministra del Interior de Gobierno, creo que es ahora, como al presidente de la República que comparezcan a la fiscalía y rindan la versión sobre las supuestas pruebas que ellos decían tener. Y no lo hicieron, nunca mandaron ni las pruebas ni se acercaron a fiscalía. Y de forma ilegal, y esto hay que ser muy explícitos, de forma ilegal mandaron un informe que no está contemplado en la ley para la etapa de instrucción fiscal, en donde decían que ella, lo único que el presidente conocía era lo que había dicho María Paula, la señora ministra de Gobierno. Y la señora ministra de Gobierno decía que lo único que ella conocía es lo que ya se había dicho en la rueda de prensa. Entonces aquí se están persiguiendo personas, no se están persiguiendo delitos. Se quieren justificar errores que se tomaron al otro lado del charco, hablando castizamente, y lógicamente no se dieron cuenta de quién realmente era Olavini. Si no se dejaron influenciar, no sabemos si por reportajes de investigación, por informes de inteligencia poco inteligentes, o en este caso ya una orden directa de algún otro estamento. Lo importante aquí, Alexis y Licenia, es establecer que no solo es el caso de Olavini. Existen otros profesionales, colegas míos, que hemos sido sujetos incluso de también estos seguimientos y estos amedrentamientos. Y ya escapa de la parte legal y ya escapa de la parte técnica, sino incluso a personas relacionadas que nada tienen que ver con Olavini, están siendo seguidas únicamente por haberles vendido algo. No nos olvidemos que dentro de este proceso también penal está procesado junto con Olavini otra persona completamente inocente, que el único error que tuvo es haber conocido a Olavini y haberle vendido un servidor. Esa es la justicia del Ecuador. Esa es la justicia a la que nos estamos enfrentando. Y si es que los ciudadanos, como nosotros, y la responsabilidad como abogados que tenemos, no la hacemos grande, no la hacemos alta, somos cómplices de estas arbitrariedades. Y es por esto que nosotros estamos dispuestos, como siempre estuvimos desde un inicio, a absolutamente todo, es decir, a llegar a la última instancia necesaria nacional e internacional para que se repare el daño realizado. No podemos permitir que el gobierno del Ecuador, a través de sus instituciones, hagan de un estado policial. Doctor Soria, ¿cuánto tiempo más puede permanecer este caso prácticamente en el limbo? No hay tiempos en el ámbito procesal que permitan ya esclarecerse. Señores, es llamado definitivamente a juicio o su caso se archiva. No hay un tiempo definitivo para esto. Claro, claro que sí. Todos los plazos y los términos establecidos en la ley de la materia para que esto sea resuelto ya precluyeron, es decir, ya estamos por sobre esos tiempos.
Esa es otra ilegalidad y otra violación a derechos humanos. Esto de que la justicia, aunque sea tarde, llega, es justicia, es una falacia completa en el ámbito de derecho. Una justicia que no llega a tiempo no es justicia, bajo ningún concepto. Y esto lo sabremos defender y, lógicamente, posicionar en las instancias internacionales cuando esta pesadilla para Olavini termine. Acordémonos que él sigue siendo un secuestrado del Estado ecuatoriano, no puede salir del país en esta pandemia, no ha podido ver a su familia, no puede desplazarse a otros países por la orden que tiene, y él precisamente viajaba en un promedio de 2 veces al mes a cualquier parte del mundo para ejercer su profesión, y además tiene que presentarse todos los viernes en la fiscalía y sus cuentas están completamente inmovilizadas. Acordémonos que él hizo una inversión aquí en el país, pero no puede mover el dinero y no puede continuar con su inversión porque de repente un día se levantaron y dijeron tenemos que acabar con la vida de este ciudadano sueco. Entonces esto no lo podemos permitir porque ahora es él. ¿Qué pasa cuando seamos nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros enfrentemos una situación similar? No podemos dejar que este tipo de cosas sigan minando y debilitando el sistema de justicia ecuatoriano. La política tiene que permanecer fuera del sistema judicial ecuatoriano. Es la única forma de limitación al poder político y eso es lo que debemos entender. El caso de Olavini fue promovido por la ministra de Gobierno, es ella la que está involucrada en este caso. Yo encuentro en ella al personaje o al actor más importante para ejercer presión de carácter además político por sobre el aparato judicial para que Olavini esté enfrentando esta situación. Doctor, ¿cuánto daño le hace esa injerencia del Ejecutivo, en este caso a través de la ministra de Gobierno, quien de paso usted ya ha dicho no ha presentado una sola prueba en contra de Olavini, esa presión que ejerce sobre la justicia? Podemos hablar de que en este país hay una justicia que actúa de forma independiente, transparente, que es objetiva, como es el cuento que repite a diario la fiscal Salazar, a quien de paso después de lo del caso Sobornos ya no lo hemos visto en los medios ni en ninguna parte, anda como medio perdida. Pero ¿se puede decir que hay justicia independiente en el Ecuador cuando hay estas presiones políticas? No, lamentablemente no es así, y más cuando estos casos son tan mediáticos y tan impulsados políticamente. Yo creo que uno de los principios más grandes de un sistema democrático y de libertades es precisamente la limitación del poder político a través del poder judicial. Esa es la única vara con la que se podría medir. Pero lamentablemente el poder judicial aquí, por cualquier consideración que sea, está supeditado al poder político. ¿Por qué? Porque también es súper débil. Mientras las instituciones sean débiles, la institucionalidad judicial del Ecuador sea tan débil, no va a poder frenar los abusos del poder político. Entonces, no, si la pregunta es, ¿existe transparencia y objetividad dentro del sistema judicial ecuatoriano? No, no la hay. Más aún con estos casos mediáticos y políticos. Entonces, es ahí a donde nos vemos abocados como ciudadanos, después como abogados y después como operadores de justicia, a hacer respetar eso. Tenemos grandes ejemplos a nivel regional de cómo estas cosas pueden ir cambiando. Yo creo que es hora que el Ecuador deje de ser, porque esto no es de ahora, Alex, esto es de ahora, de antes, y esperemos que no sea del futuro. Entonces tenemos que nosotros poner un par y establecer esta importancia de fuerza que tiene que tener la independencia judicial, la objetividad en una investigación para que inocentes no pululen en las cárceles y después no se les acuse de que supuestamente en una panadería han estado dirigiendo operaciones de espionaje para el gobierno del Ecuador. Muchísimas gracias al doctor Carlos Soria, abogado. Si tú tienes alguna otra inquietud, Alexis, estamos con nada más agradecerle. Una precisión. Perdóneme, Alexis y Licenia. Nada más que el día de ayer a las 8 de la noche, y creo que gracias a todo este relajo que se armó, al fin nos han respondido ya del juzgado en donde presentamos el habeas data y tenemos audiencia, ya mandaron a citar a la señora ministra y a todos los comandantes de la policía. Será el día próximo viernes de hoy en 8 días, a las 10 de la mañana en la Casa de la Justicia de Carcelén, en donde se dilucidará el habeas data, la solicitud que hemos puesto para que el Estado ecuatoriano entregue la información con la que se estuviera o no siguiendo, persiguiendo y auditando pues la vida de Olavini. ¿Y esta diligencia será presencial, doctor Soria? Sí, tiene que ser presencial, es una acción constitucional, no debería ser telemática, así que invitamos a todos los que puedan estar. Lógicamente solicitaremos que sea además publicada a través de un streaming en vivo, porque es necesario que la ciudadanía vea cómo se presenta y cómo se maneja la justicia en este país.
Estaremos pendientes de eso entonces, doctor Carlos Soria. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo para conocer más sobre la situación por la que atraviesa el ciudadano de nacionalidad sueca Olavini, uno más de los perseguidos por el gobierno de Moreno y por el aparataje de espionaje que ha montado la ministra María Paula Romo. Muchísimas gracias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.